Alante del sol. Bueno, vamos a empezar ya a ver si esto se anima, porque hoy parece que la entrada es floja. No sé si la lluvia tiene a la gente un poco deprimida y no tiene tiempo para la cosmología. Tenemos hoy el placer de contar con Gustavo Yepes como conferenciante. Él es profesor en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un especialista en lo que podríamos llamar astrofísica computacional y en particular en cosmología, lo que se llama cosmología numérica, que es el estudio del universo, tanto su estructura como su evolución linómica en un ordenador. Y bueno, él está haciendo aportaciones a este campo en el marco de diferentes proyectos internacionales que supongo que ahora nos explicarán. Así que bueno, cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí en la Universidad Astronómica, es la primera vez que vengo a visitaros, aunque ya le decía aquí que aunque yo me dedico a diseñar mis propios universos, yo necesito telescopios ni nada para poder observar. En mis tiempos jóvenes también era como aficionado a telescopios. Estoy encantado de estar aquí con colegas que aman la observación de forma directa, poniendo el ojo en el planeta. Entonces yo lo que voy a hablar ahora es, digamos, de una forma adicional, digamos, una herramienta que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 40, 50 años, ¿no? Desde que empezaron a construirse ordenadores cada vez más grandes, y que ahora mismo es una de las patas fundamentales, es algo que es nuevo, que no existía hace digamos, 50 años atrás. Todo el mundo decía una ciencia experimental es aquella en la que se aplica el método científico, es decir, uno desarrolla una observación o hace un experimento, desarrolla un modelo que es capaz de explicar ese experimento, esas observaciones, y hacer predicciones nuevas y luego intentar ver si esas predicciones son o no reales. Esa es la base del método científico. La astrofísica es una rama muy especial de la ciencia, puesto que no podemos manipular el objeto especial, no podemos ir al laboratorio y diseñar mi universo y decir voy a ver cómo era el universo hace 10.000 millones de años, ¿no? Y se voy a tirar hacia adelante, espero un poco, lo cocino y luego veo a ver si es verdad, a ver si coincide con el universo que yo observo por mis telescopios. Y sobre todo, o por ejemplo, voy a ver cómo era el Sol, cómo se formó el Sol, o cuánto tiempo va a tardar el Sol en explotar, o cómo va a ser su futuro, etc. No puedo esperar 5.000 millones de años a que el Sol para saber si es verdad o no. Y sobre todo eso es más importante en la rama de la astrofísica, la cosmología, que estudia el universo, el origen y evolución del universo como un todo. Es decir, si es difícil manipular un objeto astronómico, ¿verdad? Imaginar el universo entero. Poder movernos en el tiempo y en el espacio, en el universo, es muy difícil. De modo que la cosmología hasta hace muy poco pues era nada más que una especie de, digamos, no era ni siquiera, estaba muy relacionada con la filosofía, con la religión, etc., porque no podíamos aplicar el método científico. A partir de los años, hace casi 100 años, ¿no? Cuando se desarrolló la teoría de la relatividad general, en la que podíamos utilizarla para explicar cómo evolucionaba el universo dentro de esa teoría, incluso tuvieron que pasar bastantes años para poder contrastar las predicciones de esa teoría con las observaciones. No existían observaciones, no sabíamos que existían más allá de nuestra galaxia, ¿verdad? Bien, eso ha cambiado relativamente hace, como digo, desde que se desarrolló la ciencia computacional. Esta es una foto del ordenador Mare Nostrum de Barcelona, que es el ordenador más grande que hay en España, y que nos permite ahora darle la categoría de ciencia experimental a la cosmología. Es decir, nosotros ahora podemos hacer experimentos. Es decir, nosotros podemos inventar, tenemos, y ahora os voy a enseñar, digamos, un ejemplo de animaciones reales, es decir, de galaxias, de cómo observamos el universo, y luego os voy a enseñar cómo podemos reproducir esas observaciones
pero con un elemento adicional. En nuestro caso, solamente lo que hacemos cuando observamos el universo, estamos observando los objetos cuando la luz fue emitida, en el momento en que la luz fue emitida de esos objetos, es decir, estamos mirando el universo a diferentes épocas, pero no vemos su evolución, es decir, no vemos esa galaxia cómo ha evolucionado después de miles de millones de años. Y lo que tenemos son fotogramas de la historia de la evolución del universo. Y lo que queremos es reconstruir, a partir de esos fotogramas, queremos reconstruir qué es lo que pasó. Y queremos saber si, basándonos en ciertas hipótesis, si nuestras hipótesis son compatibles con esa información que tenemos. Es decir, si son compatibles con cómo el universo ha evolucionado. Y si son compatibles, diríamos que estamos en un modelo que reproduce bien las observaciones, y por tanto, pues podremos decir que el universo se comporta de esta y otra manera, o que tiene este tipo de materia, de componentes, hablaré un poco sobre ellas. Y si no se comporta como nosotros observamos, entonces diríamos que ese modelo está rechazado. Entonces, estamos haciendo experimentos, simplemente metiendo en una máquina todos los ingredientes que sabemos que el universo tiene, qué interacciones entre los ingredientes, qué leyes físicas esos ingredientes responden, lo mezclamos todo ahí y sacamos una película de luz. Y esa película lo que hacemos es luego hacer observaciones en nuestros datos virtuales, hacemos observaciones igual que haríamos con el universo real. Y entonces comparamos, vemos si la cosa funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la analogía que podemos determinar entre lo que es el universo real y nuestro laboratorio. En el universo real, nosotros obtenemos la información a partir de telescopios, en la Tierra, en el espacio. Tenemos información de la materia a partir de por ejemplo, aceleradores. Está el clásico ejemplo del bosón de Higgs, que se ha descubierto que era una predicción y que se ha vuelto a descubrir. O sea, se ha producido una detección en los aceleradores. Sabemos cuál es la estructura de la materia. Ups. Entonces, por analogía, bueno, junto con estos grandes telescopios, ¿no? Tenemos que diseñar detectores que nos miden la luz en las diferentes bandas fotométricas, que nos descomponen la luz en función de la longitud de onda y de las cuales sacamos un montón de información. Todo lo que detectamos del universo, por cierto, es básicamente radiación electromagnética. Hasta ahora no hemos podido detectar otra cosa que no sea la interacción electromagnética de la materia. Quizá en el futuro podamos detectar cuál es la ondas gravitacionales, por lo cual tendríamos otra ventana abierta a la observación del universo. Pero de momento estamos trabajando solamente podemos detectar la materia que se llama visible, aquella que interacciona con la luz. Pues entonces, por analogía, toda esta información que yo recojo, lo que quiero hacer es compararla con mi experimento. El experimento es tener un ordenador suficientemente potente, con un código que integra las ecuaciones de la física, que siguen las diferentes componentes o el sistema en concreto que yo quiero determinar, si es un universo o el universo a gran escala, y eso me escupe una serie de datos numéricos están ahí, que no se sabe qué hacer con ellos, que luego hay que analizar. Es lo mismo que lo que escupen estos detectores, que es una ristra de píxeles de datos electrónicos, ¿no? De lo que recogen las cámaras TCDs, pero que uno luego tiene que procesar, ¿no? En el argot astrofísico de reducir esos datos. Bueno, pues nosotros reducimos los datos también virtuales que nos escupe el ordenador utilizando códigos, es decir, herramientas de software que nos permiten, a partir de los datos en bruto, poder obtener una simulación virtual, perdón, una observación virtual de nuestro universo simulado. Y entonces comparamos. Y si la comparación, como digo, es correcta, entonces vamos en la buena dirección, podemos refinar las hipótesis de partida, hacemos otro experimento y vemos si funciona. Y de esa manera obtenemos información sobre cómo funciona el universo. ¿Vale? Entonces, ese es el punto fundamental que hace que ahora mismo podamos definir tanto a la cosmología y a la astrofísica en general como una ciencia experimental, cosa que antes no tenía.
repito, no podemos hacer experimentos en el laboratorio, ahora sí, los podemos hacer de forma virtual. En concreto, en cosmología, la idea, todo el mundo sabe, ¿no? Dentro de la teoría del Big Bang, partimos de un tiempo hace 13.500 o 13.700 millones de años. La información que obtenemos visual del universo viene a partir de cuando la materia y la radiación se desacoplan. Antes el universo era totalmente opaco. Y desde aquí, desde hace 300 y pico millones de años hasta los 13.000 y pico que tenemos, en los que estamos ahora, han ocurrido un montón de cosas. Nosotros, a partir en esta observación la podemos realizar en microondas, puesto que están por el desplazamiento hacia el rojo, la luz que se emitió en esa época está en la banda de microondas, y descubrimos que el universo era altamente homogéneo, es decir, no existían galaxias, no existían estrellas, no existía nada. Las irregularidades que vemos en esta época son de una parte en 10 a la 5, en 100.000. Es decir, las diferencias entre un punto y otro en el universo eran diferencias del orden de una 100 milésima. Es decir, era extremadamente homogéneo. Obviamente, cuando hacemos imágenes de galaxias, cuando nos salimos al campo a ver el cielo profundo, vemos que eso deja de ser así. Es decir, vemos galaxias, vemos un montón de información. Tenemos un montón de diferentes objetos que creemos que se han tenido que formar a partir de las irregularidades que hubo en esta primera época por efecto de la gravedad, ya que la gravedad es la que funciona, es la fuerza que funciona a todas las escalas. Y tenemos, como digo, entre esta época y esta época tenemos un montón de información que viene dada por diferentes medios observacionales, como puede ser el telescopio espacial, los telescopios terrestres, aquí está el Gran Tecan, etcétera, etcétera. Cuanto más potente es el telescopio, más lejos vamos en el tiempo, en la flecha del tiempo que estaría en este caso. Lo que queremos es, como digo, establecer el nexo de unión entre estos estados. Partimos de aquí, que tenemos una información muy buena, y lo que queremos es llegar aquí, donde las cosas son más complejas. Es decir, el grado de complejidad crece con la flecha del tiempo. La entropía, si lo queréis llamar así, crece con el tiempo. El universo era mucho más sencillo cuanto más cerca del Big Bang estaba. Y necesitábamos menos ecuaciones, digamos, para modelizar, mientras que aquí es enormemente complejo, como os quiero hacer ver. Esta es otra imagen también, en esta dirección. Aquí os voy a presentar, digamos, una pequeña película de cuál sería, de cómo veríamos la evolución del universo mediante dos experimentos que han revolucionado el mundo de la cosmología. Uno es el Sloan Digital Sky Survey, hecho con este telescopio aquí en Apache Point, en Nuevo México, que lo que ha hecho ha sido mapear el cielo en una gran extensión, con lo cual lo que ha hecho un cartografiado de nuestro universo en galaxias, hasta una época no muy lejana, puesto que si nosotros mapeamos el universo en toda la extensión del cielo, no podemos fijarnos, o sea, no podemos tener el telescopio fijado mucho tiempo para acumular luz. Tenemos que fijarnos solamente en las galaxias más brillantes. Las galaxias más brillantes son siempre las más cercanas. Mientras que también tenemos otra sonda, que nos permite adentrarnos en el tiempo. Es decir, en lugar de tener el mapeado, digamos, cercano, ¿no?, el que veríamos en nuestro entorno como Google Maps, ¿no?, es decir, la zona más cercana a nosotros, con mucho detalle, también podemos focalizarnos, irnos muy lejos y ver muy profundamente. Es decir, en una región muy pequeña del cielo nos metemos lo más lejos que podamos, simplemente haciendo una exposición cada vez más larga, y todos sabéis ya de lo que hablo, porque todos estaréis aficionados a la fotografía. Entonces, si en lugar de tener una cámara fotográfica en un telescopio de aficionado, lo ponéis en el espacio, como en el Hubble, y apuntáis a una región del cielo durante bastantes días, más de un mes, pues entonces podéis llegar a encontrar las galaxias primordiales, las primeras galaxias que se formaron. Y eso es lo que podemos ver aquí. Si apagáis la luz, a lo mejor lo veremos más bonito. Esto es un viaje, quizás hayáis visto esta película, así es. Lo que vamos a ver aquí es un viaje en el tiempo y en el espacio, es decir, estamos desde la época en la que se empezó, el universo se hizo transparente, es decir, la luz empezó a emitirse desde la época de recombinación, que se llama, es decir, desde lo que vemos a partir de la radiación cósmica de fondo, y lo que veis allí esto que veis aquí se supone que vamos hacia adentro, vamos a llegar hasta la Tierra. A ver si se carga.
2.6, desde la época inicial en la que el universo empezó a emitir la luz, ahí está. Ah, no, perdón. Este era el anterior. Bien. Esta es la primera luz del universo, entonces nos metemos hacia las galaxias que han sido detectadas por el survey del Sloan, que son todo este conjunto de objetos. Nosotros estamos en el centro, están observadas en diferentes regiones, y aquí lo que veis son todo esto, cada una de estas cosas son galaxias reales, ¿vale? Son las imágenes de galaxias reales, cada una con su color, dependiendo del color que tenga. Llegamos hasta el cúmulo de Virgo, que es este de aquí, y al final iremos entrando cada vez más hacia la Tierra. Aquí está la galaxia de Andrómeda, y esta se supone que será nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus satélites. Obviamente esto es una recreación, no podemos verla desde fuera. Si nos vamos acercando cada vez más, veremos las nubes donde están formando las estrellas ahora mismo, las nubes moleculares. Una de ellas sería la nebulosa de Orión. Y terminaremos en un punto cercano a Orión, que es donde se hizo la observación más profunda del cielo, que se llama la Hubble Ultra Deep Field. Aquí ya podéis ver, esta es la constelación de Orión, y por algún sitio de por aquí es donde Hubble apuntó durante casi un mes para meternos en una región cada vez más profunda del universo. Entonces, eso es nuestro, digamos, lo que habéis visto es nuestro espacio local, ¿no? Es decir, cómo están distribuidas las galaxias alrededor nuestro, en unos cuantos miles de millones de años luz. Lo que vamos a ver ahora es la evolución en el tiempo, en una región mucho más pequeña, como digo, una 20ª parte del tamaño de la Luna, una cosa muy pequeñita, pero que vamos a apuntar el telescopio durante mucho tiempo, de modo que coleccionemos o que detectemos fotones que vengan de las galaxias más lejanas. Aquí de nuevo está Orión, y en alguna región de por aquí vais a ver que son diferentes surveys, que se llaman diferentes regiones mapeadas. Una de ellas era esta de aquí, se llama DSS. Luego dentro de esa región se hizo otra región más pequeña, se llama GEMS. Dentro de esa región se hizo otro más pequeño, y aquí llegamos al Hubble Ultra Deep Field, que es donde apuntó Hubble durante una cantidad enorme de tiempo. Y nos acercamos a este punto de aquí, que es la galaxia observada más lejana del universo. Una galaxia a redshift de 8.6, que en tiempos cósmicos significaría que esa galaxia, la luz de esa galaxia, se emitió cuando el universo tenía unos 600 millones de años, 700 millones de años, después del Big Bang. O sea que ha recorrido 13.000 millones de años hasta que lo detectó Hubble. Y ahora vais a ver aquí, en este zoom 3D, lo que estáis viendo son todas las galaxias en función de su distancia a nosotros. Que cada una de esas galaxias ha sido medido su desplazamiento hacia el rojo, con lo cual sabemos cuáles están más lejos de cuáles. Y si os fijáis, vamos a ver una diferencia fundamental. Lo que vemos con esto es que galaxias, cuanto más lejos están de nosotros, más diferentes son. Aquí estáis viendo galaxias espirales, algunas elípticas, muy gordas, ¿no? Muy grandotas. Cuando os vamos metiendo más hacia atrás en el tiempo, fijaros, esto es una máquina de tiempo. Las galaxias que vemos cambian su tamaño. Es decir, antes las galaxias eran más pequeñas, eran irregulares, tenían otros colores, tenían colores más azules porque la formación estelar era más intensa, etcétera, etcétera. Y llegamos a un momento en el que cada vez vemos menos y menos galaxias, hasta que no encontramos nada. No encontramos nada porque estamos en la época en la que el universo no era transparente a la luz ultravioleta de las estrellas, porque estaba todo formado por regiones de hidrógeno, y entonces hizo falta un tiempo hasta que la luz procedente de las primeras estrellas ionizase ese hidrógeno, lo hiciera transparente a la luz pudiera salir hacia nosotros. Bien, estos son dos ejemplos de grandes proyectos observacionales que nos dan una información, como decía. Fijaros, ahí no hay evolución, ahí no se ven moverse las galaxias por efecto de su dinámica. Obviamente porque los tiempos cósmicos para hacer eso son gigantescos, es decir, nosotros tendríamos que hacer fotos
cada fotograma de eso tenía que durar 1 millón de años al menos para poder ver un desplazamiento significativo. Entonces, como eso no lo podemos hacer, no podemos esperar 1 millón de años para ver eso, lo que tenemos que hacer es simularlo, acelerar el tiempo. Por otro lado, lo que hemos visto, las observaciones que hemos visto son galaxias, es decir, como digo, es la luz que procede de las estrellas que se formaron en todas esas galaxias. Pero claro, las galaxias las podéis imaginar que son los faros, ¿no? Son como los faros de una costa. Tenemos una serie de faros que alumbran, pero a partir de esos faros uno no sabe muy bien cómo es la costa, si no tiene un mapa. O os podéis imaginar también un símil, es decir, ver las imágenes desde la estación espacial de la Tierra de noche. En la Tierra de noche lo que veis son las regiones donde hay luz artificial, que son justamente regiones especiales, no son una región promedio. Es decir, vosotros si extrapolarais de la distribución de la luz, la luz que proviene artificial de las ciudades, no tendríais una representación de cómo son los continentes. ¿De acuerdo? Porque no es una muestra perfectamente, no es una muestra que detecte, que sea una muestra representativa de toda la distribución de la masa en la Tierra, ¿no? de los continentes. Sino que las estrellas, en este caso el equivalente serían las luces de las ciudades, están en determinados lugares especiales, donde ha habido hombres que las han formado. En las galaxias es lo mismo. Las galaxias que vemos no tienen por qué ser los lugares promedios del universo, es decir, esa distribución que hemos visto no tiene por qué ser la distribución subyacente de la materia del universo, porque son regiones donde se formaron las estrellas. Pero ¿qué ocurre entre medias si no hay estrellas que hayan emitido la luz? Puede que no haya nada, o puede que haya otro tipo de materia que no emita. Entonces, como digo, a lo largo de todos estos años se nos ha descubierto una imagen del universo bastante peculiar. Gracias al desarrollo observacional, es decir, tanto a nivel, como digo, espacial, con las sondas que mapeaban la radiación de fondo desde la primera época, en la primera luz del universo, con satélites espaciales en diferentes longitudes de onda, el satélite AIRAS, el satélite espacial, tanto como con los telescopios terrestres, hemos empezado a tener una buena información de cómo está formado el universo. Y lo que se nos ha descubierto con todas estas observaciones es que el universo, no, para nada, la luz que nos viene de estas galaxias no contribuye o no es la muestra representativa de la distribución subyacente de materia. De hecho, la mayor parte de la materia del universo está en una forma que se llama oscura, en el sentido de que no emite luz. No significa que sea materia visible, sino simplemente que no interacciona con la luz. Y en este sentido solamente la materia visible tendría una contribución del 5%, de la cual la mayor parte, es decir, el 90% de ese 5% sería básicamente hidrógeno y helio, es decir, gas, ¿no? Lo que más vemos en el universo es gas. Una contribución mínima de las estrellas, es decir, una fracción de ese gas se enfrió y formó estrellas, pero muy poca, y mucho menos todavía de elementos más allá del hidrógeno y helio que se formaron en el interior estelar, ¿no? Lo que se llaman metales o elementos pesados. Una proporción enormemente pequeña. La mayor parte de toda la materia y de energía del universo, como digo, está en una forma extraña, una forma de fluido que se llama, que se viene a denominar la materia oscura, y recientemente se ha descubierto que no solamente la materia oscura domina la materia, sino que ni siquiera la materia oscura es la dominante en la dinámica del universo, sino que a su vez lo que domina es la energía oscura, una especie de fluido que hace que el universo se esté expandiendo actualmente aceleradamente, cosa que iba en contradicción con teorías en las que no existiera ese fluido especial. Si no existiera ese fluido especial, el universo nunca se podría acelerar, puesto que la expansión siempre se ve frenada por la gravedad de la materia. Entonces iría decelerándose, aunque no llegaría a recolapsar, pero al menos nunca podríamos verlo expandirse aceleradamente, y en los últimos tiempos eso no pasa.
No sé si bueno, pues no me voy a meter mucho con qué evidencias tenemos una gran cantidad de evidencias ahora mismo, es decir, yo creo que nadie puede ahora mismo poner en crítica la presencia de esa materia oscura. Obviamente uno puede siempre decir que la ley de la gravitación no es la relatividad general o a nivel más pequeño la ley de Newton, sino que a nivel cósmico pues es otra cosa diferente y que por tanto la relación entre la dinámica de los objetos y la gravedad pues es otra diferente a la que conocemos en la Tierra. Nadie hasta ahora ha podido demostrar de forma coherente que con una ley alternativa de la gravitación podamos demostrar toda una cantidad enorme de evidencias observacionales que tenemos. Desde la curva de rotación de las galaxias, es decir, midiendo cómo se mueve el gas a lo largo de los brazos espirales de las galaxias, y bien, si suponemos que esa rotación tiene que ver lo mismo que los planetas se mueven alrededor del Sol con la ley de Newton, pues entonces de aquí sacamos la masa que correspondería a ese movimiento que detectamos y vemos que la masa necesaria es mucho más que la masa que vemos en estrellas, ¿no? Que la masa que medimos en el universo. Si vamos a escalas más grandes, por ejemplo galaxias elípticas mismo, podemos medir la dispersión de velocidades, como en este caso no hay un movimiento ordenado como en un disco, sino que las estrellas se mueven a todos los lados. Entonces podemos determinar el movimiento típico de esas estrellas y relacionarlo con el potencial gravitatorio, con la fuerza gravitatoria de la materia que está formando esta galaxia, y de nuevo nos da que es 10 veces más que la masa que veríamos si sumamos todas las estrellas que venimos en esta región, y así sucesivamente. Si vamos a cúmulos de galaxias, que son todavía objetos mucho más grandes, en rayos X, es decir, esos objetos que emiten en rayos X, si tenemos un telescopio de rayos X lo podemos ver perfectamente, esos nos permiten determinar con mucha precisión cuál es la masa que tendríamos en esos objetos, simplemente porque necesitamos una masa suficiente para que ese gas esté tan caliente. Si emiten rayos X, quiere decir que ese gas está a 10 millones de grados al menos, o 10 millones de grados, y para que ese gas esté a esa temperatura tiene que estar atraído por una masa enorme. Y esa masa, si sumáis la masa de todas las galaxias que hay alrededor de él, nunca da la masa necesaria. Es decir, siempre a todas las escalas, y además existe otra prueba totalmente independiente, una prueba que no tiene nada que ver con la dinámica newtoniana, y es, por ejemplo, si miráis a los cúmulos de galaxias, veis estas distorsiones que corresponden a lo que se llama el efecto lente gravitatoria, el hecho de que a la luz de las galaxias que están por detrás, al pasar por este cúmulo, como tiene una gran cantidad de masa, pues curva la luz, produce una distorsión óptica, igual que si hiciéramos una lente, debido simplemente a que el espacio-tiempo, al espacio se curva en las regiones donde más masa hay y por tanto pues se distorsiona. Entonces, si uno aplica las leyes de la lente gravitatoria, que se deducen de la relatividad general, por ejemplo, pues uno deriva cuál es la masa necesaria para obtener estas distorsiones. Y de nuevo, con un método totalmente alternativo, obtenemos que la masa que hay aquí es 10 veces mayor que si contáis individualmente cada una de estas galaxias. Existe a todas las escalas mucha más masa de la que uno ve. O sea que esa masa, ¿de dónde proviene? Esa masa no puede ser de naturaleza, no puede ser gas, no puede ser estrellas, puesto que entonces contradeciría otros test, contradeciría, por ejemplo, las medidas en la radiación de fondo, también una forma muy precisa de determinar qué cantidad de materia visible, cantidad de átomos, de electrones, de protones, de bariones, ¿no? Que es lo que se conoce la materia visible, existen en total en el universo, tanto los que vemos como los que no vemos. ¿Cuántos hay en total? Estaban todos aquí, ¿vale? Y eso, midiendo estas irregularidades, determinamos exactamente la cantidad total de objetos, de materia visible que hay en el universo. Y es, como digo, del orden de un 5% respecto a la materia total que detectamos con esas otras observaciones. Con lo cual, digamos, la evidencia está ahí. Es decir, no podemos escaparnos ahí. Y recientemente, pues ha habido otra digamos, revolución, que por lo que dieron el premio Nobel hace unos años, hace el año pasado, en el que se detectó mediante las supernovas de tipo 1, que nos daban un calibrador de distancia, que el universo se está acelerando, es decir, que la expansión, en lugar de retrasarse, se acelera. Entonces, si la radiación de fondo nos dice que el universo tiene que tener una determinada cantidad de materia, que tiene que ser compatible con una cantidad que se llama la densidad crítica,
si la densidad en este factor omega, ¿no?, tiene que ser igual a 1, si la cantidad de materia, como hemos dicho antes, solamente aporta un 20%, un 30%, pues nos falta un 70% para que las cosas cuadren. Pues ese 70% tiene que ser un fluido extraño que tenga que tener a su vez una característica, es que cuanto más se expande el universo, es decir, cuanto más baje su densidad, más presión tenga. Es una totalmente contracorriente, es decir, generalmente cuando uno comprime es cuando la presión aumenta. Este fluido tiene que ser al revés. Cuando uno expande es cuando aumenta la presión, que es lo que hace que se expanda más deprisa. Eso está dando lugar a una cantidad enorme de discusión, puesto que a nivel de física fundamental nadie entiende cómo puede uno explicar esto. Es decir, uno tendría... lo lógico es, la gente dice, bueno, esto tiene que ver con el vacío, cómo definimos el vacío de una teoría, o el vacío cuántico, pero ese vacío cuántico puede tener unas escalas del orden de 130 veces órdenes de magnitud mayores que las que nosotros medimos aquí, observacionalmente. Entonces es un problema fundamental, pero que a nosotros, digamos, desde el punto de vista astrofísico, es lo que se observa. Otra cosa es la interpretación teórica de eso, pero lo que se observa es esto. Pues esas son las bases en las que nosotros tenemos que modelizar nuestro universo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que trabajar con lo que observacionalmente, experimentalmente hemos medido en el universo. Esas son nuestros ingredientes y ahora tenemos que ligarlos. La forma de ligarlos entre ellos es mediante cuáles son las dinámicas que todos esos elementos tienen, ¿no? Entonces, como decía, lo fundamental aquí es la gravedad. La gravedad es la que rige la dinámica de todos estos objetos cuando nos vamos en escalas más grandes, ¿no? De modo que la gravedad es la que tiene que modelizar toda la evolución del sistema, toda la evolución de nuestro universo en concreto. A niveles más pequeños, es decir, cuando nos vamos focalizando en versiones más pequeñas, entonces ahí ya sí que surgen otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, cuáles serían las fuerzas correspondientes a un gas, ¿no? Es decir, he dicho que la materia visible, aunque es muy pequeña, es de la que sacamos toda la información. La materia visible, el 90% es gas. El gas, a primer orden, es un gas primordial, ¿no? Es un gas de hidrógeno y helio que se puede reproducir muy bien, o se puede, digamos, modelizar como un gas ideal, ¿no? Como aunque he estudiado física, pues un gas ideal monoatómico, ¿no? Es un gas ideal, es la cosa más sencilla que uno puede estudiar cuando estudia termodinámica. Las leyes de los gases ideales es la cosa más sencilla que uno puede hacer. Pues a primer orden no funciona mal, lo cual es nada, ¿no? Pero fijaros qué diferencia hay cuando uno reproduce, por ejemplo, en este caso la formación de un cúmulo de galaxias. ¿Cómo lo vería uno en la materia oscura? ¿Cómo estaría la estructura en la materia oscura? La materia oscura, como no puede tener fuerzas de presión, no puede tener interacciones, solamente interacciona gravitatoriamente, pues tiene una estructura completamente diferente a cómo estaría el gas. El gas responde a esas fuerzas de presión, pues produce todo tipo de fenómenos hidrodinámicos, ¿no? Produce pues, todo tipo de ondas de choque, todo lo que los fluidos son capaces de hacer, y por tanto su distribución es completamente diferente. El problema es que nosotros solamente observamos esta. No tenemos ni idea de esta. No tenemos ningún telescopio de materia oscura que nos permita detectar la distribución de materia oscura. Solamente la podemos inferir a partir de la observación de la materia visible. Con lo cual la simulación es fundamental si lo que queremos es estudiar esto, ¿no? Entonces, paso rápidamente, pues esto es un poco ya más técnico, es decir, cuál es el problema fundamental de la simulación. El problema técnico que tenemos es que nosotros tenemos que lidiar con tenemos que distribuir nuestro fluido en un conjunto de partículas, cada una de ellas interacciona gravitatoriamente, y eso es un problema enorme, puesto que para calcular la fuerza de una partícula necesitamos saber dónde están todas las demás. Si vosotros queréis simular el universo entero, imaginad que el número de partículas tiene que ser muy grande. Y cuanto más grande es el número de partículas, más cantidad de tiempo necesitáis para calcular cada una de sus fuerzas, de modo que podáis ver por dónde se mueven todas ellas. Por lo cual es un problema fundamental que solamente existe en astrofísica, es decir, en ninguna otra ciencia computacional que tiene que ver pues, con desde la bioquímica a la física estadística, a la física molecular, ninguna de ellas tiene este problema.
este problema fundamental de que tenga una dependencia m cuadrado, de que no, la fuerza gravitatoria, por muy lejos que os vayáis, siempre existen contribuciones de esas partículas en otro punto muy lejano del universo, hay que tenerlo en cuenta. Y eso es un problema saturante, es un problema que nos satura cualquier máquina que el hombre pueda diseñar para hacer cálculos, hasta los futuros computadores cuánticos y algunas de ellos. Se han propuesto diferentes soluciones que dependen de, pues, un poco inventándose, haciendo un poco, pues lo de siempre, lo que hace un físico computacional, y es una teoría de buena aproximación, que es lo relevante en un caso, que es lo para poder simplificar los cálculos, perdiendo un poco de precisión. Entonces, bueno, gracias a estas evoluciones, a estos trabajos numéricos, pues ahora se pueden ir cada vez simulando más y más partículas y haciendo simulaciones cada vez más precisas. Aquí tenéis una lista de... La mayor parte de estos códigos son públicos, puesto que no se hace ningún tipo de negocio con ellos, ¿verdad? Y entonces podéis, por ejemplo, aquí tenéis un par de webs donde podéis tener acceso, y aquellos que queréis hacer alguna simulación de andar por casa lo podéis bajar directamente y lo corréis, o sea, es muy sencillito. Por otro lado, aparte de esto, tenemos también, como decía, hay que modelizar esta materia visible, la que está formada por gas estrellas. En este caso, como decía, podemos utilizar dinámica de gases a primer orden. La dinámica de gases es completamente diferente, hay mucho trabajo hecho a nivel terrestre, ¿no? Obviamente, ¿no? Desde los modelos del clima, etcétera, etcétera, todos ellos trabajan con los mismos procesos. Y entonces, básicamente, lo único que necesita es tener un gas, darle unas leyes, porque ese gas obviamente va a tener procesos de enfriamiento, etcétera, etcétera, y ver si ese gas, siguiendo esa ecuación de estado, cuando ese gas es atraído por una galaxia, pues entonces cómo ese gas se enfría y cómo ese gas evoluciona, ¿de acuerdo? Como digo, evoluciona diferente, puesto que está sometido a diferentes fuerzas, no solamente la gravitatoria, sino la fuerza repulsiva debido a su presión interna. Entonces también tenéis un montón de códigos que están desarrollados y también están libres, de acceso libre, para intentar hacer también este tipo de simulaciones. Aquí esto es todo software libre, es decir, no hay nadie que tenga cosas, que tenga que pagar licencias ni nada de eso, ¿no? Esto todo va a disposición de la comunidad en general, ¿no? Aparte, si esto ya era complicado, si uno luego quiere refinar y luego quiere sacar en su simulación que la galaxia no solamente vea cómo el gas forma un disco, sino qué estrellas se han formado ahí, y quiere hacer una reproducción de por ejemplo, tomar una foto CCD de esa galaxia, entonces necesita sacar estrellas. Entonces, para sacar las estrellas que se producen en escalas mucho más bajas, necesita dar cuenta de toda una serie de fenómenos físicos. Muchos de ellos no los entendemos, es decir, hay que hacer aproximaciones muy burdas, pero de otra manera no podríamos tener una galaxia propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, la idea sería poder observar una cosa de este estilo, ¿no? Esta es la galaxia de Filamentera, ¿no? Donde aquí veis regiones de formación estelar, con el gas alrededor. Eso sería lo ideal. Todavía estamos muy lejos de llegar a poder reproducir esta forma este tipo de objetos de forma muy realista, ¿no? Es decir, las aproximaciones son todavía muy groseras. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Paso un poco de esto. Voy a ir un poco a... Esto es básicamente para que veáis que la evolución en este campo ha ido parejo desde los años 70 al desarrollo de la informática. Es decir, la informática se doblaba la velocidad del procesador cada X años, cada 18 meses, o así, cada 15 meses, pues entonces más o menos seguía esta ley. Cuando se disponía de un ordenador que tenía el doble de velocidad, pues entonces se podían simular con más partículas, ¿no? Entonces inicialmente se utilizaron como 100 partículas, como mucho, serían las simulaciones mejores que se hacían en esa época. Ahora estamos en torno a los 10, cerca del billón de partículas. O sea, en unos 40 años que han recorrido, pues ha habido un salto de muchos órdenes de magnitud en la capacidad de procesamiento. Esta ley ha cambiado y ahora la pendiente es mucho más alta, fundamentalmente por el cambio en la tecnología. Antes lo que disponíamos era de una sola máquina, cuyo procesador era mucho más rápido,
cada vez. Ahora lo que tenemos son muchas máquinas pequeñas, cada una de ellas con procesadores no muy rápidos, pero cientos de miles conectadas entre sí. De modo que esas máquinas paralelas son capaces de procesar simultáneamente, de trabajar todos simultáneamente en el mismo problema. Si tenemos los algoritmos capaces de hacer eso, lo cual no es trivial. Bien, entonces os voy a poner simplemente diferentes ejemplos de dónde las simulaciones son importantes, ¿no? En este caso, empezamos por simulaciones más sencillas, que son aquellas en las que no se involucra para nada las componentes visibles, es decir, ni el gas, ni las estrellas, es decir, una representación solamente sería nuestro telescopio de materia oscura. Solamente trabajamos con materia oscura, partimos de las condiciones que vemos en la época de la radiación de fondo y vemos cómo evoluciona eso. Lo que evoluciona, como veis aquí, son diferentes simulaciones, cada una de ellas, como veis aquí, van aumentando cada vez más y más el número de partículas. Eso lo que nos permite es aumentar el volumen y, por otro lado, en un volumen más grande poder hacer zoom y obtener objetos cada vez más pequeñitos. Es decir, un poco replicando lo que habíamos visto al principio del eslogan. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las primeras grandes simulaciones, se llama la simulación Millennium. Esta imagen vais a ver, es un zoom, lo mismo que habíamos visto antes. En este caso también es un zoom a un tiempo dado. Nos estamos metiendo desde, esta es la escala, que son 500 megaparsecs, nos vamos metiendo a este objeto, que es el objeto más masivo de esa simulación, que es un equivalente al cúmulo de coma en masa, ¿no? Entonces, ¿veis? Esto sería lo que vería un telescopio de... Sí. A estas simulaciones que hacemos de materia oscura, ¿qué leyes físicas le aplicamos? La gravedad. Nada. Pero la gravedad funciona al revés, ¿no? ¿Cómo funciona al revés? Sí, si la gravedad acelera al universo, no puede ser que lo haga. No, la gravedad nunca acelera el universo. Lo que acelera el universo es la energía oscura. La gravedad siempre es atractiva. No, perdón, es que he hecho mal. La materia oscura acelera el universo, la gravedad... No, la materia oscura no acelera el universo, es la energía oscura, es diferente. Vaya. La materia siempre es atractiva. La gravedad siempre es atractiva. Porque tú estás compitiendo entre dos fenómenos. Uno es la expansión del universo, es decir, que dos partículas se separan, ¿vale? Si tú ves a un tiempo diferente, las dos partículas están separadas a esta distancia por efecto de que se crea espacio entre ellas, y la cuestión es saber si es acelerado, si el universo no fuera acelerado, esta expansión iría siendo cada vez más lenta. Lo que estamos viendo es que esta expansión es cada vez más rápida, ¿vale? Es decir, la expansión se acelera, y la distancia entre dos partículas se va haciendo cada vez más rápida. Lo que ocurre es que también tienes el fenómeno de que estas dos partículas se atraen entre sí por efecto de la ley gravitatoria. Ahora, cuánto esas partículas se atraen, es decir, cuál de los dos fenómenos puede, depende de la distancia entre ellas y depende de muchas cosas, ¿no? Depende de quién es el que puede. Es decir, si la expansión es muy rápida, esas dos partículas no le dan tiempo a juntarse. Si se juntan, la fuerza crece y entonces se juntará más deprisa, ¿vale? Si la expansión puede, entonces nunca llegarán a juntarse. Se expanden y entonces significa que esas dos partículas nunca estarán ligadas gravitacionalmente. Pero entonces no existe ninguna relación causa-efecto entre materia oscura y energía oscura. No. Son dos componentes del universo, es lo mismo que la relación con la materia visible. La materia visible es otra componente del universo que en un momento al principio del tiempo todo estaba unido, porque todo estaba unificado. Pero cuando las interacciones entre las partículas hicieron que cada una de ellas andara por separado, pues unas de ellas tenían unas interacciones, los protones, los electrones interaccionaban electromagnéticamente o interaccionaban nuclearmente con la fuerza nuclear. Las partículas que componen la materia oscura dejaron de interaccionar, no tenían esas interacciones y solamente interaccionaban con el resto y la gravitación. ¿Vale? Entonces, y aparte de eso está, eso lo que digo, la energía oscura, que es un misterio, que es algo que tiene que estar de alguna forma relacionado con el resto, pero que de momento no tenemos ninguna teoría coherente que nos dé una visión global de todas ellas. Ahí estaba mi problema, ¿no? Que yo Claro. suponía relacionadas. O sea, pero ahora mismo, a nivel fenomenológico, es decir, una cosa es conceptual, es decir, una teoría que te explique de forma lógica cómo ha pasado el universo de un estado en el que todo estaba unificado, solamente existía un único tipo de partícula, muy al principio del Big Bang,
a la diversificación en la que hay partículas que interaccionan de una manera, partículas que solamente interaccionan gravitatoriamente, los neutrinos que interaccionan con la fuerza débil, pero no interaccionan electromagnéticamente, etcétera, etcétera. O sea, cada partícula tiene sus interacciones. Bien, más cosas. Pues entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos también otro ejemplo. Son todo animaciones hechas. Para cada una de estas animaciones se lleva una gran cantidad de tiempo de cálculo. Pero lo que veis es, fijaros, en este caso podéis ver cómo es la distribución esta de materia oscura. Si lo vierais a muy larga escala, es como una fluctuación. Digamos, a gran escala, si os fijáis, es básicamente como el ruido de la tele, ¿no? Es un proceso estadístico, estocástico, que si, bueno, eso ya es para aquí, es gaussiano, es decir, tiene una distribución gaussiana. Es un proceso puramente de ruido. Un ruido tipo, por ejemplo, el que podéis generar con un televisor sin señal, de los antiguos. Puramente gaussiano. Entonces, esa es la distribución de la materia a gran escala. Si ahora nos vamos fijando en escalas cada vez más pequeñas, vamos viendo esa estructura. La distribución a gran escala todavía refleja esas oscilaciones que veíamos en la radiación de fondo, ¿no? Pero cuando nos metemos a escalas más pequeñas, la gravedad a esas escalas más pequeñas van generando cada vez estructuras más grandes. Y podéis ver, ¿veis? Que todo esto son galaxias. Y nos vamos a ir metiendo en cada una de estas regiones. Podemos ver regiones vacías, ¿no? Que corresponden a regiones en las que la materia ha salido de ahí y se ha juntado en filamentos. Esa es la distribución típica que tiene la materia oscura. La cuestión es, de todos estos objetos que hay aquí, ¿cómo hacemos el paso a lo que habíamos visto al principio de la distribución esa de galaxias que vemos en el universo? Vuelvo al símil, ¿no? Es decir, cada uno de estos objetos no tiene por qué alojar galaxias. Es decir, esto es nuestro telescopio de materia oscura. Pero muchos de estos objetos no alojan galaxias, porque aquí no tenemos la dinámica de la materia visible. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema fundamental, porque como nosotros no tenemos observaciones directas de esta componente, solamente la podemos inferir a partir de la distribución de las galaxias visibles, que pueden ser una muestra totalmente no homogénea, o sea, totalmente diferente a las que hay en las galaxias, en la distribución subyacente de materia. Aquí tenéis, este objetito sería el equivalente a nuestra Vía Láctea, un objeto tipo Vía Láctea. Bueno, entonces, este tipo de simulaciones, aquí tenemos otra también, en la que hemos participado nosotros. En fin, la idea es que, bueno, cada vez, como veis, a cada año, el récord es ir batiendo siempre al grupo anterior en cuanto al número de partículas, etc. Pero no es simplemente una carrera de ver quién es el que tiene la simulación más grande, sino que hay una cosa importante detrás, ¿no? Y volviendo al tema este de la energía oscura, ahora justamente por ese misterio, ¿no? Por el gran misterio que supone la energía oscura, aunque la energía oscura también es el mismo misterio, porque de momento no hay ninguna evidencia de qué tipo de materia es la materia oscura, no hay ninguna detección directa de materia oscura, la energía oscura todavía es más misteriosa, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de dinero que se está invirtiendo en grandes proyectos internacionales para intentar determinar qué tipo de energía oscura es esa, ¿no? Entonces, son estos todos los proyectos en los que se está involucrando los astrónomos, es básicamente para medir alguna característica en la distribución de galaxias, son versiones mejoradas del SLOGAN, ¿no? del proyecto SLOGAN que os puse antes, del mapeo de galaxias. Lo que se quiere hacer es mapear cada vez más y más profundo en el universo y combinar tanto un gran volumen de universo observado con mucha profundidad, de modo que seamos capaces de determinar alguna característica en la distribución que sepamos la escala, su escala física, es decir, que sepamos por teoría, cuánto tendría que valer esa escala en los diferentes modelos cosmológicos, es decir, dependiendo de si suponemos una energía oscura u otra, pues la escala característica a la que se produce este pico que veis aquí, que es simplemente
es un pico en cómo están distribuidas las galaxias en el espacio, el máximo, nos da la máxima señal en cuanto al agrupamiento de galaxias, está muy relacionado con la naturaleza de la energía oscura. Si la energía oscura de una forma o de otra, el universo se acelera más o menos rápidamente y por tanto ese pico se nos desplaza a unas escalas u otras. Si fuéramos capaces de medir este pico, entonces estamos directamente midiendo la forma que tendría, o mejor dicho, midiendo cómo sería la ecuación de estado de la materia, de la energía oscura. Y la idea es esa, es decir, todos estos proyectos observacionales intentan hacer eso. Cada vez mapear volúmenes más y más grandes del universo y galaxias más y más débiles, con lo cual necesitamos poder disponer del equivalente, es decir, de la predicción teórica. Es decir, nosotros vamos a hacer la medida y entonces nosotros tenemos que hacer la predicción teórica. La predicción teórica, desgraciadamente, no se puede hacer con un lápiz y un papel, puesto que es un proceso complejo que involucra la gravedad. Y de ahí que esas simulaciones tan grandes que os he puesto, lo que hacen es eso, van a intentar medir en diferentes modelos cuál sería la medida que vamos a poder obtener observacionalmente. Entonces, haciendo predicciones para dónde va a estar esta escala, este pico que hay aquí en el agrupamiento de galaxias, pues entonces cuando todos estos sistemas tengan, proyectos den datos, pues entonces se podrá discernir de la cantidad ahora mismo de posibilidades de modelos que hay propuestos sobre en qué consiste la energía oscura, pues cuál de ellos es el que corresponde, ¿no? Este es, como veis, este es el ejemplo de dos de ellos que estamos involucrados con el Big Boss, que es un experimento que va a intentarse empezar a poner en marcha en los próximos años, y luego, pues por ejemplo, aquí uno de los nuevos, si habéis oído hablar del nuevo observatorio de Javalambre, en la montaña de Javalambre, donde ahí se va a construir un telescopio pequeño. Estos grandes mapeos de galaxias no necesitan de grandes instalaciones. Basta con un telescopio relativamente pequeño, de 2 metros por ahí, pero eso sí, que esté todo el tiempo dedicado a tomar datos. O sea, no se puede estar una noche aquí, otra noche hacemos estrellas, no. Tiene que estar 100% del tiempo dedicado, porque es un mapeo sistemático del cielo. Entonces tiene que estar un telescopio dedicado, mapeando. Entonces aquí se intenta hacer, digamos, el proyecto JPAS, que es un proyecto español, que intenta también ir en esa dirección. Y como digo, es importantísimo, la base para todo este tipo de cosas es el decir, bueno, yo tengo mis datos, pero tengo que compararlo con las predicciones teóricas, ¿no? Las predicciones teóricas no se pueden hacer si no se tiene la evolución de cómo se formaron las galaxias a lo largo de la historia del universo. Y eso no lo da este tipo de simulaciones. Bueno, como veis, podría estaros hablando aquí de infinidad de cosas, bueno, puedo poner también esta otra imagen. Esto es otra simulación también de materia oscura. Pero ahora nos vamos, si os dijera que esto es, por ejemplo, digamos, la mitad del universo visible, del universo observable, pues quizá los percibes, ¿no? Porque es muy parecido a lo que sucede. Bueno, pues no, esto es, aquí está además la escala. Fijaros, aquí estaba, eran 500 kiloparsecs, ¿vale? 500 kiloparsecs, es decir, es la región donde se formó la Vía Láctea. Lo que estáis viendo aquí es una reproducción, o cómo creemos que es en materia oscura de nuevo la formación de nuestra Vía Láctea. Como es un proceso extremadamente complicado, porque cuando aumentáis la resolución, aumentáis el número de partículas, entonces veis que las estructuras de la materia oscura se hacen cada vez más definidas. Lo mismo que si tuvierais una cámara cada vez con más píxeles, ¿no? Y aquí veis la evolución dinámica de esos objetos, como esos objetos se van colapsando gravitatoriamente, y lo que uno enseguida le llega a la vista es la cantidad de subestructura, es decir, la cantidad de objetitos pequeños que sobreviven, ¿de acuerdo? Es decir, si yo os pusiera aquí la distribución de gas es totalmente homogénea. Tendríais un disco de gas y poco más, ¿no? Sin embargo, en la materia oscura, fijaos qué enorme cantidad de subestructura, ¿no?
Eso no se puede saber si no se hace la simulación, es decir, no hay ninguna... Nadie nos dice cuántos objetos hay, con qué masa están distribuidos, ese tipo de cosas nadie los puede saber, salvo que hagáis este tipo de experimentos. Y cuántos sobreviven al proceso de evolución, y por ejemplo, pues cuántos esperaríamos observar en la Vía Láctea. Si la Vía Láctea se ha formado de esta manera, en este modelo de materia oscura, pues tendríamos que tener estos objetos flotando alrededor nuestro. Obviamente, si miráis al cielo, el número de satélites que tiene la Vía Láctea es un número muchísimo más pequeño que el que hay aquí de objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de estos objetos nunca han formado estrellas. Son objetos que se les llama halos de materia oscura secos, que no tienen gas ni estrellas, pero que deberían estar flotando alrededor nuestro, ¿no? El punto está en intentar descubrir su presencia por algún método alternativo. Hasta el momento no ha habido suerte, no ha habido forma de descubrir para nada ninguna traza, ninguna evidencia directa de la presencia de esta materia oscura. Bien, bueno, entonces, ya para terminar, lo único que quería deciros es hablar un poco de nosotros. Nosotros también estamos en este digamos, juego, ¿no? La idea fundamental es que, digamos, las cosas se han hecho ya tan complicadas que lo que hay que hacer es unir esfuerzos. Es decir, ya esto no es una cosa que no lo puedo hacer ella en su despacho, necesita de unos grandes medios de computación, etcétera, con lo cual uno tiene que unir esfuerzos, hacer colaboraciones, pues tipo como se hacen las colaboraciones de observadores, como las que os he puesto antes, o por ejemplo la ESO, etcétera, en la que uno hace grandes colaboraciones internacionales donde todos aportan algo. Nosotros desarrollamos este proyecto en base como digo, a la instalación de un gran ordenador en España, el Mare Nostrum, y a partir de entonces, que esto fue en 2004, pues hemos seguido haciendo cosas. Obviamente Mare Nostrum ya quedó bastante obsoleto, ahora tenemos nuevos medios de supercomputación, se ha creado una red española que une a un montón de centros de supercomputación por una red, y uno puede tener acceso a todos ellos. El Mare Nostrum se ha actualizado y ahora es un ordenador 100 veces más potente que el que teníamos, pero con todo y eso todavía no es suficiente, uno tiene que ir todavía a recursos más grandes, y para eso vamos a Europa. En Europa se ha creado un consorcio que se llama PRACE, que engloba a todos los grandes centros europeos de supercomputación, y que los investigadores pueden mandar ahí sus propuestas, son evaluadas por otros investigadores, y si las consideran correctas, las consideran viables, pues entonces les asignan recursos en estas máquinas, donde uno, una vez accede a ellas, puede realizar esos videojuegos que se muestran, ¿no? Y ese es el punto fundamental. Nosotros hemos hecho pues, varias simulaciones también en este campo. La idea que nosotros teníamos era intentar simular añadiendo la componente esta visible, lo cual es enormemente complicado. Aquí ahora lo que estáis viendo es cómo evoluciona, pero el gas. En lugar de la materia oscura, que también está, pero nos basamos en el gas, ¿no? Por ejemplo, podemos basarnos en objetitos individuales, como este de aquí, y ver la formación de este objeto con mucho detalle. Esta sería la formación de un cúmulo de galaxias, donde lo que estáis viendo aquí es la distribución de gas. Esto es, los colores significan ahora la temperatura de ese gas. No como antes, que los colores eran ficticios, era simplemente la densidad de materia oscura. Esto es un proceso físico, esto es la temperatura en rayos X. Vosotros tenéis un telescopio de rayos X y podéis hacer una imagen y lo podéis comparar. Y vais viendo, por ejemplo, qué diferente es esto de la simulación que os he puesto antes. Aquí existen, por ejemplo, colas, ¿no? Si os fijáis, existen como las colas de los cometas. Cuando un objeto de estos penetra en una región de alta densidad, pues se ve arrastrado su gas. Puesto por efecto de la presión del medio, arrastra el gas, igual que la cola de un cometa, es debido, por ejemplo, a la acción de los fotones del viento solar. Pues aquí lo mismo por efecto de la presión, ¿no? Eso la materia oscura no lo tiene, porque no tiene esas interacciones. Entonces, todo ese tipo de cosas luego uno puede estudiar en detalle, ¿no? Haciendo medidas precisas de cómo esto se comporta respecto de los cúmulos de galaxias observados. Aquí tenéis luego, podéis hacer también pues, todo vuestro survey de objetos observados. Aquí podemos poner también, igual que antes, podemos ver la evolución en escalas más grandes, pero también del gas y de las estrellas. Los objetos amarillos son las estrellas que se han formado. Aceleramos un poco la evolución. Este es el redshift, y ahora nos acercamos hacia adentro. Por
cuando llegamos al momento actual, y esto sería nuestra distribución de galaxias. Como veis, múltiples galaxias muy chiquititas que han formado estrellas, muy pocas galaxias que son grandes, que serían las galaxias que forman el cúmulo, y esta que serían las galaxias tipo CD, las galaxias brillantes de los cúmulos de galaxias, ¿no? Como el M87, por ejemplo. También podemos hacer imágenes CCD. Esto es una imagen CCD de esa simulación de antes. Sería lo que un observador vería si tuviese una cámara CCD enchufada al telescopio, un telescopio tipo 6 metros, ¿no? Durante no sé cuántos miles de años, ¿no? Es decir, porque estos objetos son enormemente débiles, son a redshift 5.6, ¿no? Y así sucesivamente. Uno puede luego ver en detalle ese tipo de objetos a diferentes redshift, ¿no? Y determinar pues, todo un tipo de cosas. Ya paso de ello. Puede determinar, por ejemplo, también focalizarse en determinados objetos desde vacíos, ¿no? Si vosotros hacéis un zoom a un vacío, veis que la estructura deja de ser vacía y tiene un montón de subestructura dentro de ella. O, por ejemplo, podéis acercaros a en otras escalas, ¿no? Podéis acercaros, por ejemplo, a un grupo tipo local group, ¿no? El grupo local. Y aquí nos fijamos en un objeto que está en esta simulación, y lo que vemos aquí en verde es la materia oscura, y cuando nos acercamos a él cambiamos y vemos la componente de gas. Fijaros la diferencia, ¿eh? Cuando nos metemos en la componente de gas, la subestructura deja de funcionar, no existe, el gas, como decía, no existe subestructura, y lo único que vemos aquí son las estrellas que se han formado en el gas. Esto sería equivalente a nuestra Vía Láctea y Andrómeda, ¿no? Bien, bueno, no quiero aburriros más, tendría aquí simulaciones para dar y tomar, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo también la formación de galaxias, en este caso sería el gas, aquí estarían las estrellas. En fin, aparte de hacer todo este tipo de movies, ¿no? de cosas bonitas, también, o sea, esto es de cara a la presentación, pero estos no son vídeos, no son solamente animaciones que puedes utilizar para hacer un screensaver, sino que a su vez esto tiene física dentro. Esto lo que se genera aquí es debido a la física que nosotros le hemos metido. Entonces, haciendo medidas, podemos determinar si la física que hemos metido es la correcta o no, dependiendo de si se compara bien con los resultados o con las observaciones que tenemos. Esto es, ya termino con ello, esta es la formación de una galaxia espiral. Lo que veis aquí es el gas, y vais viendo cómo se van acrecentando diferentes galaxias más pequeñas, y cómo el gas va terminando, formando un disco, y además veis que dentro de la parte más central se forma una barra, que va rotando de forma con una velocidad diferente a la del disco, lo veréis más adelante, ¿no? También tiene materia oscura, lo que pasa es que aquí no la pintamos. Es decir, si no pusiéramos materia oscura, no se nos formaría la galaxia de esta manera. Bien, bueno, pues entonces ya termino ya con, digamos, un pequeño sumario, ¿no? La idea es que lo que os quería decir es que, bueno, estos son universos virtuales, son bonitos, se hacen buenas animaciones, son muy atractivas, pero lo que también tiene dentro es mucha física y mucha astrofísica. Y la idea es que esos experimentos sirven para, como decía, mejorar los modelos que tenemos sobre el universo, intentar escudriñar cuál es la naturaleza de estas componentes oscuras que tiene el universo, de las que no hay detección experimental ninguna, y que lo que nosotros tenemos que hacer es intentar ir destrozando y decir cuáles de las hipótesis son más realistas y cuáles son menos realistas. Y en fin, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena en este campo, y nada más. Si tenéis alguna pregunta, os dejo una lista de webs donde podéis descargar los vídeos y cosas así, o si tenéis más información ahí tenéis muchas cosas para ver.
No se oye, no se oye. Pregunta que si nosotros estamos analizando sobre los agujeros negros de las galaxias. Indirectamente, o sea, en alguna de estas simulaciones está incorporado cuál es el efecto de la presencia de un agujero negro en la evolución de la galaxia. ¿Por qué? No, eso no tiene nada que ver. El agujero negro no se resolvería ahí, estaría todavía esa es simplemente una barra estelar, que es como las espirales barradas que se deforman, lo que pasa es que aquí la vemos evolucionar. Entonces vemos que contrarrota, es decir, rota con una velocidad diferente a la del disco. Se desacopla, el disco tiene una dinámica diferente y la barra de estrellas gira con su propia dinámica. Lo de los agujeros negros se pone todavía en escalas más pequeñas porque lo que nos permite es tener una fuente de energía adicional, aparte de las explosiones de supernovas que tenemos aquí, ¿no? Que las estrellas se forman, las más masivas explotan y la explosión de una supernova inyecta una cantidad enorme de energía. Aparte de eso, en las galaxias, en el centro de las galaxias, los agujeros negros, al acretar el gas alrededor de él, generan unas cantidades de energía gigantescas, ¿no? Esas cantidades de energía impiden, por ejemplo, que un gas posterior que está acretando pues caiga hacia el centro y forme muchas estrellas. Si no se pone, por ejemplo, pues lo que veríamos es que las galaxias serían enormemente azules, es decir, tendrían una gran cantidad de formación estelar, acabarían con una cantidad de estrellas mucho mayor que las que observamos. Y tenemos que evitar que el gas caiga, porque si cae, al caer se enfría y entonces se forma estrella, no hay forma de evitarlo. Tenéis que poner alguna fuerza que evite que el gas caiga y que contrarreste la atracción gravitatoria. Y una de las razones, o sea, uno de los posibles efectos sería la presencia de agujeros negros. O sea, que están puestos de forma, no como agujeros negros, sino como mira, para empezar yo también tengo la misma duda que te ha expresado anteriormente nuestro compañero Arturo. De todo lo que nos has dicho, a mí me da que toda ciencia experimental tiene unos límites, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de vuestras simulaciones? Que diría, ¿vosotros sois capaces de simular, por ejemplo, el comportamiento de la energía oscura en el tiempo de Planck? No. Bueno, mucho, segunda pregunta, espérate, segunda pregunta. La energía de Planck, la energía oscura, ¿se le puede aplicar el principio de incertidumbre? A todo se aplica el tipo de incertidumbre. ¿Ah, sí? Lo que pasa entonces, es que, claro, por definición, toda energía o materia está sujeta al principio de incertidumbre. La cuestión está en que nosotros estamos, esto es todo dinámica clásica, es decir, para nada, nosotros estamos en unas escalas de energía y de densidad muy por debajo de los efectos cuánticos, ¿vale? O sea, esto que me cuentas tú es muy importante cuando uno está a la escala de Planck. claro, es que Está a menos 40 y lo importante tantos. es eso. Para nosotros eso ha quedado muy atrás. Lo que nosotros partimos, o sea, nuestras condiciones iniciales de partida son las que vemos cuando el universo se hace transparente. ¿Qué es lo que medimos? Antes de eso no podemos medir nada. Son todo predicciones teóricas, pero no hay ninguna sonda que te permita determinar qué ocurre en la escala de Planck. A la escala, la primera luz que detectamos es la luz que procede de la época en el momento en el que la radiación se desacopla de la materia, ¿no? Hace 300 y pico mil millones de 300 y pico mil años después del Big Bang. Esa es nuestra primera foto del universo. Y eso es lo que queremos. Nosotros a partir de ahí queremos ver cómo evoluciona hasta ahora, ¿vale? Lo de antes, mucho de lo de antes se puede estudiar mucho sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo numérico, porque como digo, el universo cuanto más atrás en el tiempo, más sencillo es. Simplemente porque no tenemos esta dependencia espacial, es decir, el problema aquí es que lo que ocurre en este punto del universo es diferente de lo que ocurre aquí. No, hay inhomogeneidad. Si tú eres capaz de decir, bueno, si esas inhomogeneidades son tan pequeñas que básicamente yo puedo definir en que cada punto del universo lo puedo definir por una sola magnitud, debe ser la densidad o la temperatura, y esa es igual para todos los puntos del universo, tengo solucionado mi problema. Es decir, mi problema es simplemente una ecuación que depende del tiempo, nada más. No depende del espacio, y ese es el punto fundamental.
Cuando empieza a depender del espacio es cuando las cosas se hacen enormemente complicadas. Cuando no depende del espacio es perfecto. Las ecuaciones son muy sencillas. No me ha quedado claro. La materia oscura se deduce solamente del hecho de que si aplicas la gravedad a la materia visible, el comportamiento de esa materia visible no cuadra, solamente No, es la cantidad. Ya, o sea que aplicando la gravedad La a la gravedad que materia conocemos. visible Eso. nos hace falta para cuadrar el comportamiento de la materia visible. La dinámica de esa materia visible nos hace falta más materia. Suponiendo que la ley de gravedad Ese es el principio fundamental. O sea, es correcta y es exacto. perfecta y Sí, es... sí. O sea, la hipótesis de partida es que lo que ocurre en la Tierra, o sea, las leyes que conocemos en el sistema solar, ¿no? la Tierra, el sistema solar, se aplican a escalas cósmicas. ¿Vale? Pero si se aplica a escalas cósmicas, entonces quiere decir que si tú mides que una estrella está rotando alrededor de una galaxia a una distancia del centro dada, pues entonces la ley de Kepler sigue funcionando en la escala, y si yo sé la velocidad de rotación, yo sé cuánta masa tiene. Y entonces, si yo miro la cantidad de estrellas que veo, no me cuadra. Es decir, me falta masa. Y otra pregunta, al igual que las dos materias, la oscura y la visible, están de forma no homogénea actualmente en el universo, ¿el fluido o energía oscura y cósmica también está no homogéneo? Bueno, hay gente que está empezando a decir que también podría haber inhomogeneidades en la materia, en la energía oscura. Sí. En todo lo que he mostrado yo, la energía oscura no se tiene en cuenta nada más que en que contribuye a cómo se expande el universo. Porque es un término, como decía antes, solamente depende de ti. No tiene dependencia. O sea, en cualquier punto de la simulación, la energía oscura es la misma. Siempre que se encuentra en un tiempo dado. Sí, es totalmente homogénea, no tiene estructura. Pero también hay gente que está empezando a criticar eso y dice, ¿y por qué? Puede que haya regiones del universo que se expandan de forma diferente también. Pero, como digo, ante la falta de datos... Hoy por hoy el universo se expande de una forma homogéneamente. Esa es la hipótesis de partida, claro. Si el universo es igual, tanto en lo que observamos, o sea, un observador que estuviese en una galaxia al otro lado del universo tendría que derivar las mismas conclusiones que derivamos nosotros. Si dependiese del observador, entonces se rompe una de las bases fundamentales de toda la cosmología actual, se llama el principio cosmológico. Pero, en fin, es como nombre, como principio, es algo que se toma como norma de fe, salvo que haya alguna observación que te diga lo contrario. Hasta el momento no hay ninguna observación que nos diga que el universo es diferente en diferentes regiones. Mientras eso no sea así, pues seguimos manteniendo el principio. Esto, vamos a ver, va un poco en la pregunta que ha hecho aquí la compañera. Para la gravedad aplicamos la ley de la gravitación universal, que disminuye con el cuadrado de las distancias. Bueno, una pregunta es si a la materia oscura se le aplica exactamente lo mismo. Y luego, que se supone que la materia oscura actúa con la misma ley que la materia... En la mayor parte de los casos, bueno, en todo esto que hemos mostrado, sí. Y luego respecto a la energía oscura y a la expansión, que parece que no es de siempre, sino que ha sido a partir de un momento cuando el universo se ha empezado a expandir. Cuando empieza a dominar el fluido este. Sí, y aquí también hay algo de esto, pero sí al revés, en vez de... Porque aquí es digamos que sería, en vez de ser una atracción, sería una repulsión. No, la repulsión siempre existe. Sí, o sea, no digo la repulsión de la energía oscura. La cuestión está en que cualquiera de dos partículas del universo no se mantienen constantes, para otro observador que está al lado no se mantienen constantes, sino que se van separando, porque se crea espacio entre medias. Entonces, pero sin embargo la atracción gravitatoria siempre existe. La cuestión está en que ¿quién puede más? Es decir, dos partículas están muy cerca, obviamente la atracción gravitatoria va, aunque el universo se expanda, es igual, y lo habéis visto ahí, es decir, inicialmente se expande, pero se va formando objetos. Pero hay otros en los que no se llega a formar, porque justamente si se expande muy rápidamente, por ejemplo, si vosotros veis a gran escala lo que ocurre, en grandes escalas, primero se va formando, es decir, primero tenéis el fluido ¿no? Estáis viendo cómo se van formando estas telarañas, ¿no?
Pero llega un momento, a partir de, pues eso, de Z, redshift de 3.6, que es más o menos cuando se produce la transición, donde al dominar la expansión, en las escalas grandes ya es como si el universo se congelara, es decir, ya no va a cambiar nada. O sea, la imagen de esos filamentos va a permanecer así indefinidamente. Solamente va a haber efectos cuando os metéis a escalas más pequeñas, porque ahí sí que la gravedad sigue pudiendo. En escalas más grandes, o sea, dos partículas que están separadas a esta distancia, ya no van a evolucionar más, porque la expansión es tan grande que evitan que la gravedad actúe en esas escalas. Entonces se crea una imagen congelada de la distribución a gran escala, ¿no? De esos filamentos, etc., ¿no? Cuando metéis hacia adentro sí, sigue evolucionando, pero porque ya los objetos se dice que se han desacoplado del flujo de Hubble y de la expansión. La expansión actúa por su lado, pero estos objetos responden a la dinámica local, a la dinámica de su propia gravedad. Es una transición. Pero, respondiendo a la pregunta esa de que si la gravedad es la misma para la materia oscura y para la materia visible, en la mayor parte, vale, en todo lo que he mostrado sí, pero ahora no, ahora hay también gente trabajando en modelos, como digo, la imaginación es muy fructífera, y mientras no haya nada que te limite, pues puedes imaginarte lo que quieras. Entonces hay modelos, por ejemplo, en los que existe un acoplo, es decir, la gente piensa, bueno, la energía oscura y la materia oscura están acopladas de alguna forma, y sin embargo la materia visible no. De modo que la gravedad en la materia oscura se ve afectada por su acoplo con la energía oscura, pero la materia visible sigue manteniendo la ley de Newton. Entonces, por ahí tienes un juego doble, es decir, mantienes todavía la ley de Newton, con lo cual no contradices el hecho de que exista más materia que la que es en la materia visible, ¿no? Que la materia oscura todavía tiene que existir, pero la evolución en la materia oscura puede ser diferente, porque la ecuación de estado, la fuerza entre las partículas de materia oscura es diferente a la Newton. Cambia. Podría ser entonces que tendría que afectar a la gravitación. Una distancia significativa para la mayor distancia, mayor repulsión. Podría ser, sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay teorías que intentan, que son no ortodoxas, en el sentido de que intentan explicar la existencia de más materia mediante el cambio de la ley de gravitación, ¿no? En la que, por ejemplo, pues predices, si mi ley de Newton tuviese un término que va como R, ¿no? que domina solamente en escalas de la galaxia, a escalas menores ese término es despreciable, entonces veo en la dependencia 1 partido R cuadrado, pero cuando voy a escala galáctica, ese término, como empieza a crecer, pues entonces veo que mi dinámica cambia. Entonces tiene un término que va, en lugar de que crece con la inversa de la distancia, crece linealmente con la distancia. Y de esa manera se puede explicar las curvas de rotación de la galaxia, por ejemplo, solamente con las estrellas. Pero el problema es que no tienes que explicar solamente eso. O sea, lo que he puesto antes, hay un montón más de observaciones que te están diciendo que hay más materia. No te basta con decir, bueno, yo es que explico las curvas planas de rotación de las galaxias con esta ley, vale. Pero ¿qué pasa si lo aplicas a otras escalas? Entonces, cuando lo aplicas a otras escalas ya la cosa cambia. Entonces, no es tan sencillo el salirse. O sea, una de mis experiencias es que el tocar las leyes fundamentales de la física, las leyes fundamentales que conocemos, que hemos derivado en la Tierra, es muy, muy, muy difícil. Porque cualquier modificación de eso nos cambia muchas cosas. Quería preguntarte lo siguiente. Tanto la materia como la energía llamadas oscuras parece ser que han aparecido en un determinado momento, pero que no son originarias del campo. La pregunta es, ¿hay alguna teoría que explique de su procedencia? No, claro que no. En teoría todo tiene que nacer de Big Bang. Es decir, en la época inicial, la idea es que exista una única interacción y un único tipo de partícula, pero eso sería lo más simple posible. No se contempla a lo largo de cuando evolucionó, entonces empezaron esa interacción primordial empezó a descomponerse, empezó a dividirse en interacciones, la gravitación, la fuerza de fuerte, etc. Y la energía oscura tendría que ser parte de esa teoría. Tendría que ser. Obviamente.
tendría que explicarse de alguna manera. Salvo que fuera de primeros principios, es decir, bueno, por condiciones iniciales, la energía oscura es la que es y punto. Entonces, en ese caso, claro, ya uno no tiene una capacidad de discusión. Pero no es, digamos, eso no es una cosa que no les gusta a la gente, a los físicos, ¿no? Es decir, lo ideal es que una teoría te deduzca de forma natural el valor de los parámetros, ¿no? Entonces, si ahora mismo nosotros, la astrofísica te mide que el valor de un parámetro, que es digamos, la densidad de energía del vacío, ¿no? Que tiene que ver con la energía oscura, es 130 órdenes de magnitud más grande, perdón, más débil, más pequeña que lo que de forma natural predicen las teorías de unificación, las teorías de partículas, pues hay un problema, ¿no? O sea, tú puedes decir que es que por condiciones iniciales era así, pero explicar 130 órdenes de magnitud es un poco... O sea, no se contempla la posibilidad de que esas dos cosas, energía y materia, no tengan nada que ver con nuestro universo. No tiene que ver con el universo, obviamente. Otra cosa es en qué marco teórico se puede englobar eso. Ahora mismo no. Ese es un gran problema. En estos modelos se les ha dejado correr para ver cómo evolucionaría en el futuro. Sí, claro. ¿Y a dónde se llega? Depende, o sea, lo que te decía es que si yo dejara correr esto más allá, verías, si te pongo esta imagen de estas simulaciones grandes, no cambia absolutamente nada, sería una imagen totalmente fija de eso. Si por ejemplo, hemos hecho también experimentos, ¿qué ocurriría con el grupo local? En simulaciones del grupo local, tú ves que la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea se van acercando, que ahora mismo están en proceso de colisión. Lo que ocurre en el futuro es que obviamente se mezclan, terminan convirtiéndose en una elíptica, y la distancia Virgo, que es el cúmulo de galaxias más cercano, se iría cada vez alejando más, de modo que esta galaxia elíptica quedaría aislada completamente del resto, nunca caería hacia Virgo, por la razón esta que la expansión, es decir, la fuerza de atracción de Virgo no es suficiente para vencer la expansión de la distancia entre los dos objetos. Pero nunca caeríamos hacia Virgo. Ahora mismo estamos cayendo hacia Virgo, ¿vale? Estamos en velocidad hacia Virgo, pero en el futuro esa velocidad se va a terminar siendo cero y Virgo se marchará y nosotros nos quedaremos pues en mitad de nada, como una galaxia elíptica. Y otra preguntilla, el gran atractor este que se comenta a veces, ¿se detecta en estos modelos? Sí, bueno, de hecho no te lo he enseñado, pero te puedo enseñar cómo es el gran atractor. Una cosa de la que no he hablado también es, por ejemplo, cómo modelar el universo más cercano a nosotros. Lo que os he enseñado es un universo, son unas versiones arbitrarias del universo, pero yo puedo también generar un universo muy cercano a nosotros, donde yo le puedo poner nombres ahora a los objetos que se generan en esa simulación, y yo tendría aquí el cúmulo de coma, y esto sería el gran atractor. Esto sería el supercúmulo de Piscis Perseus, y esto es lo que se llama el superclúster local, el supercúmulo local, donde estaría uno de los cúmulos de este filamento, sería Virgo. Y nosotros estaríamos aquí. Seríamos dos galaxillas que están por ahí, y que ahora mismo están siendo atraídas hacia Virgo, pero que en un momento, como digo, en el futuro nunca llegarán a caer, porque la expansión acelerada va a poder más a la fuerza de atracción de Virgo. Entonces sí que se puede, se puede simular. Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando más, porque es muy importante ver, sobre todo, por ejemplo, cómo de especial es la Vía Láctea. Es decir, pues la Vía Láctea tiene unas características que no se ven en las grandes espirales que vemos por ahí, ¿no? Entonces, cómo de especial es, si el grupo local es un grupo genérico del universo, un grupo que uno puede encontrar por ahí, o es un grupo realmente que tiene alguna característica especial, ¿no? Entonces, intentamos reproducir lo más posible el grupo, cómo se formó el universo local, ¿no? Entonces, es complicado porque, claro, no tenemos la información, no tenemos las condiciones iniciales donde se formaron, ¿no? Pero si queréis, os dejo también esto para que veáis aquí. Esto es la formación del grupo local de la galaxia de Andrómeda, de la galaxia del Triángulo y de nuestra Vía Láctea.
en función del tiempo, aquí se está formando, esta sería, según nuestra interpretación, sería la galaxia del triángulo, esta sería la galaxia de Andrómeda, y aquí estaría la Vía Láctea, vendría para acá. Entonces, como veis, no han estado nunca antes en contacto, es decir, es ahora cuando empiezan a acercarse las dos, ¿vale? Y terminarán, estas dos sí que terminan al final colapsando y formando una galaxia. A ver, que siguen las preguntas, profesor, pero ya ir cortando porque se va haciendo tarde y... La teoría estándar, para muchas conclusiones, requiere la existencia de más dimensiones del espacio. Y esto no, vosotros no lo habéis contemplado. Bueno, porque claro, el museo del espacio se puede tener el espacio. pero no tiene dimensiones. Es una, digamos, una interpretación errónea. Las dimensiones extras son dimensiones pero compactificadas. Es una dimensión largo, ancho y alto a otra dimensión infinita, ¿no? Que iría de menos infinito a infinito. Son dimensiones cíclicas. Porque en cada punto del espacio podría ser un espacio, pero que tiene una dimensión cíclica y el tamaño es tan pequeño que salvo que tuviese unas energías muy grandes no las podría determinar. O sea, solo esa es la idea detrás de las dimensiones extras en física de partículas, de las extradimensiones. De todas maneras, aquí también hay gente que hace que, por ejemplo, otras teorías que dicen que la gravedad nuestra realmente no es una gravedad en el espacio tridimensional, sino que es la proyección de una fuerza que está en un espacio multidimensional. Es como si queréis como si queréis como si fuera la sombra, ¿no? La proyección en 2D de nuestra figura en 3D. Pues igual para la gravedad. Es una proyección de que realmente la gravedad es una fuerza en una dimensión extra. Y que entonces eso podía hacer que la fuerza cambiase. Que a corta escala tuviese un comportamiento newtoniano, pero que en escalas más grandes, pues debido a esa proyección, pues aparecieran ese tipo de correcciones, pero en fin, todo esto son especulaciones. Yo lo que digo es que está muy bien todo eso, pero que me demuestre alguien con que pasa todos estos test observacionales que pasa la teoría de Einstein. Entonces, cuando alguien venga con una teoría nueva que me diga todos estos test que pasa la teoría de Einstein, los pasa igualmente mi teoría y encima predigo esto y esto, y la naturaleza de la energía oscura, y entonces ahí sí que sería un bombazo. Hasta entonces, pues sí que puedes imaginarte que la gravedad actúa en 10 dimensiones, pues estupendo. Pero vale, que si no puedes predecir nada, es un concepto intelectual interesante, pero que eventualmente puede que alguien lo continúe y desarrolle, de ahí salga algo. No digo yo que sea malo, que la imaginación es muy importante, pues cuando Einstein desarrolló su teoría, pues era todo experimentos mentales, no había ninguna confirmación experimental de que el universo se curva, de que el espacio se curva. Una deducción de la teoría, pero ¿quién se le ocurrió pensar en eso? Antes nadie. Pero bueno, hasta que llegue en ese momento, pues me parece muy bien que haya mucha gente que investigue esos textos. Venga, vamos a hacer ya la última pregunta, por favor. En un caso se contempla que la materia oscura y la energía oscura no provengan del Big Bang, sino que la materia visible y energía visible sea Big Bang, que la materia oscura y energía oscura fueran anteriores y se esté desarrollando sobre ello. Hombre, ¿sería imposible? Por definición del Big Bang tiene que provenir todo. Otra cosa es que no se hubiesen creado entonces y que sean un subproducto de una transición de fase que sucedió el universo en alguna época, que salió a posteriori, pero quiero decir, si te retrotraes al principio, todo tiene que haber salido del momento inicial. Sí, exactamente. Porque no sé si es imposible. En principio, vamos a ver, como digo, aquí lo del origen de este tipo de materia es otro paso diferente. Y tú aquí lo que estás jugando es con la evidencia experimental de que existe, de que tiene estas características y de que tiene esta cantidad y que está distribuida de esta manera a este tiempo en la que yo puedo observarlo. Y entonces con estos datos yo tiro hacia adelante y veo qué ocurre.
Antes, obviamente, el preguntarse por el origen, cuál es la naturaleza de esa materia oscura, etcétera, etcétera, es importante, pero de momento todas las hipótesis son válidas, puesto que como no hay ninguna confirmación experimental, es decir, nadie ha detectado la partícula que forma o que constituye la materia oscura, pues entonces todas las hipótesis son válidas. O sea, la materia oscura puede ser también, por ejemplo, una materia que no sea como esta de aquí, sino una materia compuesta por partículas que tengan una masa mucho más pequeña que la que que tuviesen tipo neutrinos, etcétera, así, ¿no? Que sea una materia oscura más caliente. En fin, todas las posibilidades son aceptables, en tanto que no haya un experimento que nos determine cuáles las propiedades de la materia oscura. Hasta ahora no hay nada. Y en el próximo año, cuando vuelvan otra vez a enchufar el LHC, estará ya la cosa, digamos, el candidato más ahora mismo más posible, que se llaman las partículas supersimétricas, cada vez le están restringiendo más la zona donde tienen que encontrarla, y si yo no la encuentran allí, pues va a ser un problema, porque ese es el candidato más posible, y si no existe, pues no sé, a lo mejor estamos igual que en la época de hace 100 años, cuando, o de un poco más, ¿no? En torno a 1905, con el tema del éter, ¿no? Que es una sustancia que tenía unas propiedades tan curiosas, ¿no? Para que se tenía que propagar la luz por ella, pero que a su vez no era indetectable, no tenía fricción con los planetas, etcétera, etcétera, y que era tan misteriosa que al final lo que dio origen es una revolución completa de una teoría completamente nueva. Pues a lo mejor estamos en esa época. Efectivamente, a nivel astronómico, digamos, la cosa está clarísima, es decir, yo creo que no hay nadie que pueda poner en cuestión de que existe más materia de la que hay. Las predicciones, las medidas de los retornos nos dicen que efectivamente la materia y energía del universo tiene que ser exactamente idénticas, y que solamente tenemos un 30% de materia total, y ahí estamos. O sea, es que son evidencias experimentales. O sea, otra cosa es luego la implicación teórica que eso lleva, ¿no? Pero evidencias experimentales hay, y es muy difícil de poder rebatir eso. Tienen que encontrar la partícula en el LHC o, por ejemplo, por un satélite de rayos gamma, porque podrían detectar aniquilaciones entre esas partículas que darían fotones gamma, ¿no? Entonces hay un satélite que está mapeando el cielo en rayos gamma, a ver si encuentra alguna evidencia. Y hasta ahora lo único que han encontrado son fuentes, pues, debidas, pues eso, a púlsares, a fuentes astrofísicas normales, ¿no? Ninguna que tenga que ver con la predicción de que eso es debido a la aniquilación de una partícula. Entonces ahí está la cosa muy enchuta. Bueno, pues con esta predicción tan poco precisa, lo vamos a dejar. No, la predicción no es. Bueno, Sí, imagínate que todo el mundo, imagínate que ahora descubriera una materia oscura, ¿qué hacemos ya? Cierra la universidad, que no hay no se descubre, entonces ahí vamos, trabajo, pero para generaciones de físicos. Bueno, pues nada, agradecemos que os haya gustado. ¿Qué magnitud está? Pero digamos tú tienes un precio, son los cuales yo incremento por ejemplo un 20%. No tiene la pues porque se mueve. Y luego
es casi igual o más brillante que y entonces desde Madrid No, por eso también pero bueno, lo he mandado, pero ya he puesto el Vimeo. Mándamelo de todas maneras. He mejorado el que he mandado, lo voy a cambiar, lo voy a mejorar porque, como hice las fotos en RAW, por rapidez, me pone JPG, es muy leve, claro. Y ahora lo he hecho con RAW. ¿Usted la toma y lo veía a formatos? Sí, algo simultáneo. Pero además con dos teléfonos, con un tele de 135 y con el de 300. ¿Por qué ahora? Lo más impresionante es la coincidencia de lo que ocurre. Que históricamente es para... Venga, ¿Cuánto tiempo llevas? Me adelanto. Más tiempo experimentar, estudiar por el mundo. Pero los preguntamos ahora. Sí, obviamente, cuando ganen esto. No, simplemente por estadística. Es obvio que tiene que haber, y además fíjate más ahora, tú has visto lo de la ecuación de esta de Dyson, esta que decía, a ver, ¿cuántas el número de la obtener basándose en una serie de estimaciones? Las estimaciones van a y antes pensábamos que uno en cada no sé cuántas de estrellas sistema solar, de planetas, ahora vemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas. Cuadro, lo que están planetas, sean tipo Tierra, que tengan algo que puedan alojar la vida, puede haber muchas. Mucho tiempo. Nosotros estamos basados en la química del campo. Si en otros sitios No, si eso está bien, lo que pasa es que es igual, o sea, a nivel de discusión es verdad que científico, es decir, si está muy bien todas las discusiones que hablamos sobre el tema, pero si aplicamos el método científico tenemos que contrastar con los datos. Si no hay datos, pues todas las hipótesis son igualmente válidas, son más o menos, pero desde el punto de vista científico, lo que por ejemplo la matemática, si le gusta la una teoría sea porque tiene más argumentos, son todo cosas subjetivas. Me acaba de grabar a mí todo el rato. Así que corta porque he dicho cosas sin coherencia.